Bueno, ahora sí, estamos grabando. Chicos, bienvenidos a este nuevo Meetup. Vamos a estar con Marina Broca, que es especialista en todo lo que es cuestiones legales de la web. Vamos a ver cómo implementar, cómo trabajar en WordPress, toda la legislación RGPD, que es sumamente importante, es una de las más restrictivas. Entonces, si trabajamos incluso con clientes que tienen webs que van a llegar a Europa, esto es importantísimo, incluso si nosotros queremos captar clientes de aquel lado del charco. Así que es fundamental. Así que vamos a prestar mucha atención. Marina, muy bienvenida. Un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, estoy encantadísima y súper contenta, emocionada, porque, bueno, es la primera vez bueno, no es la segunda vez en realidad que estoy en un meetup de WordPress en Argentina. Creo que estuve ahí por el 2018 cuando salió el RGPD. Esta es la segunda vez y, bueno, y además con muchas ganas, porque creo que va a ser súper útil, de verdad, porque son temas que se desconocen muchísimo, pero que tienen una importancia y un impacto brutal en cualquier negocio web, en cualquier página web, lo que vamos a ver hoy. Así que, bueno, va a ser un taller muy práctico, muy dinámico, muy poco aburrido, aunque parezca un tema aburrido, este va a ser como muy dinámico y sobre todo muy visual para que se entienda un poco la relevancia y para que veamos cómo son todos estos elementos que van a permitir construir un espacio de confianza, un espacio con un estándar de credibilidad que es el estándar en RGPD. Así que voy a compartir mi Perfecto. presentación. Sí, voy a comentarles algo antes que continúes, que es, si tienen preguntas, déjenlas en el chat, que nosotros con Nicola vamos a ir anotando. Y cuando Marina finalice, nos despedimos acá y continuamos con la sección de preguntas. Así que, bueno, chicos, seguimos con Marina. El que pueda, silénciese, así queda ella sola, digamos, al mando. Genial. Bueno, empezar, bueno, un poco por presentarme. Soy Marina Broca. Vamos a hablar de lo que es la legalidad de 0 a 100 en un entorno WordPress. Y quiero empezar a hablar de la confianza, porque desde luego, cuando estamos hablando de entornos digitales, de entornos web, ese es el crédito que no se puede perder. No le damos verdadera importancia, creemos que la confianza está en otros lugares, pero en una economía digital la confianza lo es todo. Y voy a demostrar además cómo podemos hacer visible esta confianza en cualquier negocio digital, que es básicamente el objetivo que tiene el RGPD. El RGPD nació con el objetivo de crear un entorno de confianza digital en donde los usuarios pudieran tener una serie de elementos que le transmitieran transparencia, que le transmitieran credibilidad, en donde se hiciera un uso responsable de su información y en donde pudieran operar con total tranquilidad. Por lo tanto, esto ya no va de cumplir con un estándar que es obligatorio por el que pueden sancionarnos. Tiene que ver con crear entornos digitales en donde se pueda respirar confianza, en donde realmente los usuarios puedan transitarlos con total tranquilidad. De esto va un poco esta charla. Y básicamente, bueno, como estamos hablando de confianza, soy Marina Broca, me especializo en todo lo que es la parte de protección de datos, legalidad en negocios digitales. Me podéis encontrar en Twitter, ahora X, o en Instagram, si queréis seguir, porque es donde comparto 100% contenido que puede ser súper útil en este tema. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, es muy importante que tengáis claro cuáles son los puntos que he decidido que vamos a tratar hoy, que creo que pueden ser los más interesantes y sobre todo los más prácticos, ¿no? A nivel operativo, cuando estemos trabajando con un entorno digital, con un entorno WordPress específicamente. ¿Cuáles son las excusas típicas para tener una legalidad a cero? Porque vamos a partir también con esto que tenemos los argentinos, de hacer un poco de trabajo mental. ¿Qué pasa con las excusas estas mentiras que nos solemos fabricar para tener una legalidad cero en una página web y que deberíamos desterrarla también de nuestras clientes, estas excusas para poder pasar a un entorno confiable? Por supuesto, y explicar, bueno, de qué va un poco esto del RGPD, por qué debería importante si tienes una web, aunque estés en Argentina o si desarrollas web para terceros. Cómo hacer visible la ilegalidad y la ilegalidad en una web.
porque parece que estas cosas, que la letra pequeña, los textos no lo lee nadie, pero sí hay el RGPD, os voy a demostrar cómo han marcado elementos muy, muy destacables, muy diferenciales para cualquier usuario que sin tener idea de legalidad, le ponen en aviso y en alerta de si está en un entorno confiable o si no lo está. Y bueno, y luego vamos a ver cómo adaptar un e-commerce, cómo adaptar una web normal sin sofocos ni abogados. Unos consejos prácticos que vamos a ver sobre todo la parte de implantación. Cómo llevar todos estos principios del RGPD a un entorno de desarrollo. Cómo tenemos que aplicarlo para que sea visible. La primera pregunta que tenemos que hacerle a nuestros clientes y a nosotros mismos si tenemos una web, y si nuestra web ya es global, si está preparada y adaptada para competir en un entorno digital universal, y se está cumpliendo con el RGPD, porque si no estamos cumpliendo con el RGPD, no tenemos una web que sea global. No tenemos una web que pueda funcionar y que pueda operar en el espacio europeo principalmente, pero a nivel internacional también. Hoy por hoy el RGPD es el estándar de cumplimiento más avanzado, como dijo María Valeria, es un estándar que tiene unos principios muy claros que están aplicando todas las grandes empresas a nivel mundial. Yo tengo clientes a nivel de LATAM, gente que están en Australia, acá están en Ubuntu, que si quieren competir en un espacio global, si quieren competir en un mercado europeo, en un mercado internacional, tienen que cumplir el estándar RGPD. Por eso no es ninguna tontería. Y estas excusas que nos ponemos todos, ¿no? Que si cumplimos, sí, creo que tengo la barra de cookies adecuada, creo que sí, pues no sé, si me da pereza comprobarlo. ¿Acaso importa tener una web legal? Bueno, lo que suelo recibir es cuando hago ese tipo de preguntas en muchos sitios y doy charlas, tampoco es tan importante, ¿no? Mientras no la lía a lo gordo, tampoco va a ser tan grosso, no está en un problema tan serio, si no hago nada un poco bestia, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, si eso voy a esperar a ver si la web funciona y luego ya si eso, vemos si me dedico a poner textos legales, porque ahora mismo, como estoy arrancando, tampoco es tan importante. Bueno, mira, si no me ha pasado nada hasta ahora, nadie me ha denunciado, nadie me ha puesto un problema, tampoco me va a pasar nada nunca, ¿no? Esas son cosas que solemos decirme. Apenas tiene visitas mi web, a ver quién me va a denunciar. O todavía no he monetizado. O sea, ¿qué sentido tiene si no estoy sacando dinero, si no hay guita aquí de por medio, ¿para qué me voy a emplear en cumplir? Esto es lo que nos suelen decir casi todos los clientes. Y tenemos que tener claro que esas excusas no sirven absolutamente de nada, porque da igual el tamaño, da igual que recién estés empezando, da igual si no monetizas, da igual si la web solamente la conoce tu madre. En el momento que está indexada en Google, en el momento que esa web tiene visitas o puede tener una visita susceptible de ser denunciada y quedarse fuera, sobre todo si recibe IPs que están en Europa. Y os digo esto porque esto ha pasado, no es que estoy exagerando ni que quiero sembrar miedo, pero es que esto ha pasado. Hay una web, hace poco sancionaron con 3.000 euros a una web que llevaba casi 10 años en desuso, que se dejó ahí, pero que no tenía ningún tipo de actividad ni se había actualizado. Y un usuario vio que evidentemente nada de lo que voy a contar aquí se estaba aplicando, puso una denuncia, hizo capturas de la web, hizo pantallazos, lo denunció a la Agencia de Protección de Datos y esa web fue sancionada con 3.000 euros. Esta explicación de, mira, no estaba en uso, no, da igual, en el momento que una web está subida a Internet, está indexada a Google y se puede visitar, aunque no tenga actividad, aunque no tenga pocas visitas, no se supone que no tenga un riesgo sancionador. O sea, ya de por sí tenemos que cumplir, pero es que si además queremos competir, o sea, no podemos ponernos ningún tipo de excusas, porque estamos en el momento que no tengamos este respaldo legal, esta coraza legal que le dice al usuario que esta web es confiable, o sea, no podemos competir en un mercado global y además estamos perdiendo ventas de una manera radical. Entonces, ¿qué es el RGPD? Básicamente es el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Protege qué? Los datos de las personas físicas, ¿no? Estamos hablando de datos personales. Por lo tanto, cualquier web que recoja, almacena datos personales de ciudadanos europeos, porque esto aplica a lo que son los datos de ciudadanos europeos, tiene que cumplir con los requisitos del RGPD. Que en el caso de una web que dices, pues que yo estoy en Argentina, es que todos mis servidores están en Argentina.
Bueno, para no tener que cumplir con el RGPD tenemos que bloquear todas las IPs que puedan provenir de Europa. Cualquier IP que venga de Europa no puede acceder a nuestra web para no tener problemas. El problema, si permitimos que cualquier IP que provenga de Europa pueda acceder a nuestra web, ya estamos obligados a cumplir. Y mucho más si pretendemos ofrecer productos y servicios al mercado europeo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué debería importarte si tienes una web que estás en Argentina? Porque, como se estaba diciendo, es una normativa de aplicación global. Hoy por hoy es un estándar de cumplimiento de máximos que lo que intenta es generar entornos en donde la gente se sienta segura para operar. Si no cumplimos con este estándar, estamos fuera de un mercado global y no podemos competir. Es un estándar universal en el tratamiento de datos. Cuando digo un estándar universal, me refiero a que todas el resto de normativas a nivel mundial, llamemos a Argentina, Chile, cualquier país de LATAM, cualquier país, incluso Estados Unidos, los protocolos de cumplimiento son mucho menores, no son tan restrictivos como el RGPD, con lo cual si cumplimos con el RGPD, estamos cumpliendo con cualquier otra normativa local, porque va a ser siempre mayor el estándar de cumplimiento, la exigencia es mayor. Así que no nos tenemos que preocupar si estamos cumpliendo con una web que estamos desarrollando en Perú o si estamos desarrollando en Kazajistán. Da igual, o sea, estamos aplicando un estándar que va a ser compatible con cualquier otra legislación local. Por lo tanto, no importa dónde se encuentre tu empresa, tu web o tus servidores. Es importante que tengas en cuenta que es un estándar que te va a permitir competir a nivel global. Y esto significa que si estamos en un mercado digital global, porque para eso existe el mundo digital, para traspasar fronteras, nuestras webs no pueden tener fronteras. Y si queremos tener una web sin fronteras, tenemos que adaptar a este estándar internacional para mejorar la reputación de nuestra web, crear confianza en los usuarios y prepararnos para competir en un mercado. No hay más. Y por supuesto, el RGPD, os voy a explicar cómo aporta al usuario muchos elementos que per se generan muchísima más transparencia y seguridad a la hora de operar. Hay elementos que tenemos que introducir como desarrolladores, como diseñadores en una web que hacen que instantáneamente la percepción que tiene la web por parte del usuario sea mucho más robusta, le dé mucha más tranquilidad, mucha más seguridad. Y eso siempre es bien. Vamos a generar más clientes, más ventas y vamos a tener muchísimos menos pérdidas de credibilidad, de competitividad, incluso a nivel reputacional nos puede afectar, hacernos un poco los locos con este tema. ¿Y qué es lo que nos exige concretamente el RGPD? ¿Qué cosas tenemos que introducir en una web para hacerla competitiva en un mercado global? Nos exige, por supuesto, mayor responsabilidad digital frente al tratamiento de datos. Tenemos que entender que los datos son el petróleo de cualquier negocio digital, son la materia prima de cualquier negocio online, pero que también compromete la privacidad de esas personas que nos dejan los datos en su web. Con lo cual, cuando estamos gestionando información de carácter personal, estamos también gestionando la confidencialidad y la confianza que nos dan esas personas sobre su propia información personal. Con lo cual, no podemos de alguna manera quitarnos esa responsabilidad o descuidar la responsabilidad que tenemos frente al cuidado de esa información personal. Una fuga de datos, el compartir esa información con terceros, el dejar que puedan de alguna manera esnifar datos en nuestra web, afecta a la privacidad y tiene un impacto muy serio en la privacidad que tienen esas personas. Ni hablar, si nos llegan a fugar datos, tienen que ver con datos de pago de estas personas. O sea, el nivel de riesgo potencial que tiene una fuga de datos en cualquier web puede ser dramático para usuarios que además han dejado datos. Si tenemos una web además que trata datos médicos, porque tenemos una web que trabaja datos sanitarios donde los pacientes o los clientes pueden dejar datos de salud o porque tenemos ficheros y demás, a mayor riesgo, mayores medidas de seguridad tenemos que aplicar en nuestra web para hacerla lo más robusta posible. Y esto nos exige hacer un informe, claro, tener claro cuáles son el tipo de datos que estamos trabajando en nuestra web y cuáles son las medidas de seguridad más adecuadas para asegurarnos de no comprometer la integridad, la disponibilidad ni la confidencialidad.
Por supuesto, asegurarnos de tener la disponibilidad. Tenemos que tener copias de seguridad absolutamente de todo, porque si nos entra un ransomware, nos encripta toda la información que tenemos detrás de la web, eso compromete la disponibilidad de esa información, con lo cual no podemos seguir operando. Ese es uno de los principios más importantes de RGPD. Y luego, aparte de la disponibilidad, la integridad. Si esos datos se ven comprometidos porque se nos ha caído el sistema, nos entra un virus y de pronto los datos están desactualizados o desordenados, no se corresponde, comprometemos la integridad de esa información que también tenemos que proteger. Y por supuesto la confidencialidad. Si hay una fuga de datos porque tenemos una brecha de seguridad y nuestros datos se ven expuestos, los datos de nuestros clientes se ven expuestos, pues tenemos un problema muy brutal. Puede significar no solamente que la multa que tengamos que asumir acabe con nuestro negocio, sino que a nivel reputacional estamos muertos. Y eso tenemos que tener claros. Por eso también nos exigen mayores controles y derechos de los usuarios sobre su información. Tenemos que tener claro que el RGPD nos dice que cualquier usuario tiene derecho a la autodeterminación informativa, es decir, tiene una serie de poderes sobre su propia información. Tiene el derecho a acceder a sus datos, a los datos que tenemos almacenados sobre él. Tiene derecho a oponerse a que sigamos tratando sus datos. Tiene derecho a cancelar esa información. Tiene derecho a que portemos sus datos a otro negocio. Tenemos que conocer que en el momento que almacenamos una información, esos usuarios tienen derecho sobre su propia información y pueden pedir ejercitarlos en cualquier momento, con lo cual tenemos que conocer qué derechos tienen y tener mecanismos ágiles para poder atenderlos de una manera adecuada. También se nos exige que tengamos mucha mayor transparencia sobre qué vamos a hacer con su información. Los usuarios tienen derecho primero a saber quién trata sus datos. No podemos funcionar en un mundo digital encapuchados. No puede ser que el usuario no sepa quién está detrás de una web, quién es el responsable. Si es Marina Broca, si es Pepito Grillo, ¿quién está detrás de esa información? ¿Quién va a tratar sus datos? ¿Dónde está? ¿Cómo lo puedo localizar? ¿Cómo puedo pedir ejercitar mis derechos si lo necesito? Tengo que informar además de todo lo que voy a hacer con su información. Tengo que ser claro y transparente. Y además ceñirme a la finalidad con la que voy a tratar su información. Y por supuesto, uno de los puntos claves más diferenciadores y que más ha transformado todo el mundo del marketing, que más impacto ha tenido en el marketing a nivel RGPD, ha sido la exigencia de permiso, el consentimiento, que es la llave para el tratamiento de datos. Sin consentimiento expreso, libre, no existe la posibilidad de tratar prácticamente ninguna información personal. ¿Esto qué obligación nos genera? Que tenemos que asegurarnos que en el momento que tenemos cualquier sistema de captura de datos, tenemos que incluir un botón que nos permita recabar ese consentimiento, ese checkbox que nos permita que el usuario nos dé su permiso y que ese permiso además podamos acreditarlo. Es todo botones premarcados que he visto, es todo formulario sin check. Esa información, si viene de un europeo, si tratas algún formulario, te entra datos de un europeo y no le has pedido permiso, es información que no, a nivel de tratamiento, no tienes una base legal para poder tratarla. Es decir, no lo puedes tratar legalmente a menos que te haya dado el permiso. Y esto es importantísimo, porque impacta, si vas a hacer en una web, vamos a poner un formulario para un blog o para apuntarse a un evento, queremos hacer una lista de suscripción o un funnel de ventas. Si no tenemos ese consentimiento, o sea, nos exponemos a que ese lead esté completamente comprometido. Ese lead en cualquier momento si denuncia, si se olvida que se ha suscrito y tenemos que acreditar que se ha suscrito y no podemos acreditar el consentimiento, estamos muertos, o sea, no podemos tratarlo legalmente. Y por supuesto se nos exigen mayores evidencias de cumplimiento, o sea, que dice el RGPD que no vale con hacer como que lo hagamos bien, que tenemos que asegurarnos de poder demostrar que lo hemos hecho bien. Ejemplo, si tenemos una brecha de seguridad, no podemos decir, es que yo lo hice todo bien. Bueno, quiero que me acredites cómo has hecho. Quiero que me acredites qué medidas de seguridad tenías implantadas y que hiciste todo lo posible, que has sido lo suficientemente diligente para evitarla. Evidentemente, hasta el Pentágono puede ser hackeado, pero es que no es lo mismo que una web que tiene suficientes medidas de seguridad y así todo ha sido hackeado que una web que no tiene ninguna. Es decir, si no tenemos ninguna
medida de seguridad de nuestra web y de pronto se comprometen estos datos, estamos realmente en modo infractor. Es decir, tenemos que tener evidencias, asegurarnos de poder aportar evidencias de cumplimiento en cualquier momento. Esto en resumen. Ahora, eso es la parte, digamos, más seria en términos globales, explicar un poco cómo funciona. Entonces tenemos que elegir bando, podemos ser negacionistas del RGPD y decir, bueno, esto no va conmigo, no lo ve nadie, las excusas que puse al principio y bueno, hacernos un poco ponernos en modo avestruz, cubrir el expediente, hacer lo mínimo, poner un banner de cookies, así que me saco el primer repositorio de plugins de WordPress, me bajo cualquier plugin que me venga bien, lo suelto y ya hago como que cumple, ¿no? Copiar los textos legales de alguna web que vemos que está más o menos bien, así copiar y pegar. Con el copy-paste, otro ejemplo, ayer salió una resolución, 10.000 euros de sanción a una web que había copiado y pegado los textos de otra, y donde aparecían direcciones y datos de otra web. 10.000 euros por decir no pasa nada. Yo ahora voy a poner ejemplos de cosas más bizarras que he visto sobre este tema de diseñadores que se vuelven, que hacen esto, ¿no? Delegan la responsabilidad a los clientes en el diseñador y el diseñador copia el texto de otra web. Me ha pasado a mí de encontrar mis propios datos en otra empresa de la competencia, ¿no? Que está en política de privacidad con todos mis datos personales puestos en la política. Bestial. Y la otra elección, yo aquí puse dos cervezas, la Cruz Campo, aquí esto es más humor español. En la Cruz Campo es la cerveza, digamos, más despreciada a nivel español, que es como el horror de las cervezas. La 1906 es como el glamour de las cervezas, ¿no? Son dos cervezas, es una lo peor, la cerveza que, bueno, básicamente desechamos, y es que si te ponen una Cruz Campo, mejor que te la tiren por la cabeza a tomártela, y una 1906, que es una señora cerveza que la recomiendo muchísimo. Con lo cual, es elegir entre una Cruz Campo, que sería ser negacionista, y una 1906. Estar en modo 1906 es cumplir con RGPD y conquistar el mercado global. Aportar confianza y solidez a tu negocio, a tu proyecto y al de tus clientes, si vas a trabajar en proyectos de otros. Tener un estándar global de privacidad y protección en tu web que, por supuesto, va a incrementar muchísimo el nivel de credibilidad. Incluso a nivel indexación, a nivel SEO, no podéis imaginar lo que afecta tener políticas y tener un estándar RGPD. Google ya está monitorizando políticas, escaneando políticas de privacidad y escaneando esta información a la hora de posicionar. No es la charla SEO que ahora toca, pero que sí que me la han dado en su momento y es impresionante el impacto que tiene a nivel posicionamiento cumplir. Entonces, estas son las sanciones que pueden empezar por las últimas sanciones de la agencia, desde 2.000, 9.000, 225.000 euros en casos de web que se han visto comprometidas por no cumplir la normativa. Estamos hablando un poco en plata, ¿no? En números, ¿qué representa? Esta fue la sanción a WhatsApp, la de 250.000, 9.000. Una sanción de una web de opiniones porque no cumplía con la política de privacidad. 2.000 euros, una comercializadora eléctrica por no cumplir con el estándar de cookies y no bloquear correctamente el estándar de cookies. Estamos hablando de cifras para que pongamos un poco de números, ¿no? De hasta dónde pueden llegar las sanciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer visible? Vamos a empezar por ver cómo podemos hacer visible la ilegalidad, porque os voy a mostrar ejemplos de cómo un usuario que no tiene por qué ser ningún jurista ni ningún experto legal, cómo podemos hacer visible en una web, como ya lo detecta cualquier tipo de usuario medio. Cada vez sí comentarle como dato estadístico que las denuncias en la agencia, en el caso en España, la Agencia Española de Protección de Datos, se han incrementado de año a año en un 70 a un 150% el nivel de denuncias. Estamos hablando de que hay un nivel mayor de concientización de los usuarios respecto al tema de cumplimiento y por lo tanto cada vez ha sido exponencial el nivel de denuncias que recibe la agencia.
Esto es lo hablo de lo que es el coste de la visibilidad legal. Estos expedientes, son los expedientes que son públicos en la Agencia Española de Protección de Datos. Uno entra a la página, a la sección de resoluciones y sanciones y se encuentra con todos estos legajos están colgados en la web y podemos ver cómo reclama. Fíjate, en este caso, el sitio pone, además, la web foronaranja.es. Eso lo ve cualquiera. Publica el nombre y apellido del reclamante y la condición, incluyendo la impresión de pantalla de un perfil de LinkedIn. O sea, un proceso sancionador. Bueno. El sitio web Foro Naranja se ha publicado, la agencia ha nombrado, bueno, reclamado. Bueno, aquí esto está mal, bueno, quería mostrar cómo en las segundas, eso lo he maquetado ya mal yo porque me ha salido mal la presentación. Hay una captura que dice qué aportan los usuarios. Era para que veáis cómo se puede denunciar. ¿Qué aporta en el escrito? Uno, captura de pantalla del aviso legal de la web, captura de pantalla de términos y condiciones de la web. Aparecen los nombres de las URLs, aparece el nombre de la web, aparece el nombre del responsable de la web. Porque aparece tantas veces. Aquí se ha maquetado mal la presentación. Lo que quería poner era cómo los usuarios se hacen capturas, era para que veáis cómo denuncian, ¿no? Se hacen capturas, esas capturas se envían a la Agencia de Protección de Datos y es como se produce la mayor parte, es decir, los usuarios perciben. Hay denuncias por temas de cookies, denuncias por formularios que no requieren consentimiento, denuncias por políticas de privacidad que no informan sobre lo que exige. Es decir, que pensamos que son textos que nadie ve, que a nadie le importan, a veces los ponemos a modo ornamental en una web. Lo que quería demostrar es que todas las denuncias se producen por usuarios que sí se fijan en estas cosas, que sí miran estas cosas y que pueden comprometer toda la reputación de una web. Entonces, tenemos que pasar, ¿no?, de las excusas a la acción. Es complicado tener una web RGPD, ¿eh? O sea, realmente es tan complicado. La respuesta es no. Hay 4 pilares básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una adaptación y que una web cumpla sin ningún tipo de sofocos. Es el apartado de los formularios, los textos legales que tenemos que introducir, son 4 pilares básicos en cualquier web. Y la información por capas que ahora voy a informar, el tema de la seguridad que dije al principio, tener, por supuesto, todo lo que, bueno, ahora voy a desarrollar un poquito más, y el tema de las cookies. Son 4 pilares básicos que tenemos que introducir a la hora de pensar en qué tenemos que hacer para que esta web cumpla con todo lo que se exige. Y en esto consiste mi trabajo, en asegurarme que estos 4 pilares estén perfectamente alineados con lo que exige la normativa. Empezando por la seguridad. ¿Qué nos exige? Bueno, por supuesto, el RSL que aparezca en Chrome, el candadito. Ya sabéis que esto tiene que estar sí o sí. No podemos no tener una web que no esté cifrada, no podemos no tener un certificado SSL. Hay webs que a día fecha de hoy, que para mí es totalmente inexplicable, que no tienen un protocolo HTTPS, que no tienen un certificado. Una web tiene que cumplir sí o sí. Si no aparece esto, ya desde el punto de vista RGPD ya estamos incumpliendo norma número 1, conexión segura. Si aparece así, mal. Si aparece con este sitio no es segura, estos 2 últimos no son admitibles en un entorno RGPD. La conexión tiene que estar segura, tiene que aparecer en verde, tiene que aparecer con su candadito, fundamental. ¿Qué textos legales necesitamos? Básicamente, necesitamos tener actualizados y reforzados todas las políticas legales que son necesarias en una web y de manera separadas, que son aviso legal, política de privacidad, política de cookies, las cláusulas informativas que tenemos que incluir a pie de formulario, que es el concepto de primeras capas que luego voy a desarrollar con un poco más de precisión. Y por supuesto, no podemos tener textos legales estándar. Tenemos que tener textos legales adecuados a cada web, a cada funcionalidad, a cada mecanismo de captura. El copy-pasting no nos vale. Si sacar los textos de cualquier parte, tirar de políticas que no sean realmente específicas para una web, eso es motivo de sanción. Hay muchas sanciones y muchos incumplimientos que tienen que ver con que la información era muy genérica y no especificaba realmente
lo que tenía que expresar cada uno de este tipo de textos. Entonces, ¿cómo hacemos visible esta legalidad? Hablamos de cómo hacer visible la ilegalidad y las consecuencias que puede tener, y ahora, ¿cómo podemos hacer visible esta legalidad y el poder que tiene la transparencia? Y el elemento básico aquí es el footer en una web. El footer es el lugar adecuado en donde tienen que aparecer de forma muy clara estos textos que le dicen al usuario: esta web no es trucha, esta web está guay. Este es el footer y estos son los textos que deberían aparecer. ¿Vale? Es el centro de operaciones, el footer. Esto es una web que hicimos en su momento Santi Alonso, que es muy de la comunidad WordPress, es un desarrollador que trabaja conmigo, es el primer implantador con el que yo he trabajado y con el que hemos dado muchas mitad también y muchas charlas en la comunidad WordPress. Tiene que aparecer aquí, tienen que aparecer en el footer. Y por supuesto tiene que ser, que me he ido, perdona, tiene que ser claro, visible y accesible desde cualquier sección de la página web. Que no te delaten los formularios. Hola. Bueno, Marina, ¿estás ahí? Y Ok. que los formularios es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque es la puerta de entrada a la información personal, por lo cual, como es la puerta de entrada a la información de carácter personal, a los datos que vamos a recibir en una web, es el punto más crítico, más importante que tenemos que tener para asegurarnos realmente de que esos datos podamos seguir trabajándolos sin ningún tipo de problemas. ¿Y qué nos exige la RGPD? Informar por capas. Primera capa y segunda capa. Se le llama también información multinivel. ¿Qué significa la información multinivel? Este es uno de los conceptos más originales y creativos que ha tenido el RGPD. Porque lo que dice el reglamento, cuando se pusieron a escribir este estándar de cumplimiento, lo que se dieron cuenta es que no se lo puede someter al usuario a la fatiga informativa de tener que estar leyendo continuamente todos los textos legales que aparecen en una web. Es imposible, es inhumano estar leyendo políticas. Que había que ejecutar una forma, un plan, para que sea mucho más sencillo, que el usuario tenga una información básica, una información mínima, y que tenga un mínimo de transparencia, sin someterlo, sin exponerlo a toda la fatiga informativa, de tener que leerse las políticas de privacidad para entender un poco qué iba a pasar con su información. Entonces, se ideó este sistema de información por capas, que básicamente, al ser la primera línea del dato, ¿qué se le pide? Que tenga un checkbox para recabar un consentimiento, que tenga una primera capa informativa a pie de formulario, que indique lo básico a nivel informativo, es decir, quién es el responsable del tratamiento de esos datos, es decir, quién es el responsable de esa web y con qué finalidad van a utilizar su información en cada formulario, qué uso van a hacer de esos datos, y por supuesto se les pedía que indicaran qué tipo de derechos tenían sobre su información personal. Esas tres cositas hay que informar, os voy a explicar cómo. Entonces, esa capa visible tiene que tener también un acceso directo y que tiene que estar a pie de cada formulario. Tiene que enlazar a la segunda capa, que va a ser el enlace, el link a la política de privacidad, donde ampliamos toda esta información. Y por supuesto, poder tener un registro, un log de todos esos consentimientos. ¿Para qué? Para que podamos acreditarlos cuando toca. Entonces, en la práctica, ¿cómo ponemos todo esto? Aquí, ¿cómo hacemos para que realmente podamos adaptar un formulario? Este sería un formulario típico, ¿no? Para acceder a un formulario de contacto. ¿Qué necesitamos hacer para adecuarlo? De esta manera no cumpliría con el RGPD de ninguna manera. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, básicamente, primera capa de privacidad, que es informar quién es el responsable, la finalidad, los derechos y la información adicional a la política de privacidad. Un checkbox para recabar un consentimiento y un enlace, a la política de privacidad. Estos serían, digamos, los tres elementos claves para adecuar un formulario, cualquier formulario, ya sea de contacto, de suscripción, de compra, cualquier formulario que
pueda captar datos, tiene que tener esos 3 elementos para que esté perfectamente adecuado a lo que exige el RGPD. El tema de las cookies, el otro pilar importante, es el más famoso RGPD y es el que más quebradero ha generado, porque básicamente están cambiando el tema de cookies continuamente y hay, bueno, es como un entorno. Vamos a ponerlo fácil. ¿Qué se nos exige? ¿Qué nos cuenta RGPD sobre las cookies? Bueno, que tenemos que dar primero una información clara, específica y personalizable sobre el tipo de cookies que vamos a descargar en el navegador del usuario. Las cookies que exigen consentimiento y sobre las que hay que informar son básicamente las cookies de terceros, analíticas y de publicidad. Todo lo que tenga que ver con retargeting, con análisis que permitan rastrear los hábitos del usuario, que permitan analizar cómo se comporta el usuario, cualquier tipo de cookie comportamental, analítica, de retargeting, de marketing, tiene que requiere un consentimiento específico. Y son justamente las que tenemos que bloquear hasta tener ese consentimiento. No se debería descargar ninguna cookie en el navegador del usuario sin obtener un consentimiento previo, porque esto es sancionable. También mantener un archivo claro de los consentimientos del usuario y que el usuario pueda aceptar, consultar, rechazar cookies de una manera sencilla a través de botones adecuados. Los banners que nunca deberías utilizar en la web. Por ejemplo, banners que están fuera del RGPD. Un banner, por ejemplo, que no incluya 2 botones equivalentes para aceptar y rechazar cookies. O sea, tienen que estar a la misma altura, al mismo nivel, a nivel de diseño. No podemos hacer que sea más fácil aceptar que rechazar. Tienen que ser equivalentes las opciones y tienen que tener el mismo peso para el usuario. Por tanto, no podemos utilizar botones que tengan diferentes tamaños, posiciones y colores. Tampoco podemos utilizar un banner que utilice mecanismos engañosos para llevar un consentimiento involuntario, que hace trampas. Hay muchos banners que son como tramposos. Y tampoco podemos utilizar ningún banner que no ofrezca una alternativa de acceso sin cookies. Es decir, los muros de cookies están totalmente prohibidos en el RGPD. No podemos condicionar al usuario a aceptar cookies para poder navegar. El usuario tiene que tener una opción de poder navegar libremente en una web sin aceptar necesariamente las cookies, porque el consentimiento es libre. Si ponemos un banner de cookies o aceptas o te vas, eso no es, admitible en el RGPD. Ahora se ha creado en España, y esto tampoco quiero confundiros porque solamente en España, el resto de Europa no, en España se permite poder ofrecer una alternativa para acceder que puede ser de pago. Es decir, vale, no quiero cookies, pero puedo pagar. Pero prefiero que no os quedéis con esta idea de implantarla porque eso solamente es válido en España y me parece una auténtica mamarrachada desde el punto de vista legal. No es un consentimiento equitativo, pero bueno, en España de momento sí que se puede, pero no es lo ideal. Entonces, estos serían los banners que nunca podemos utilizar y que son banners que son de multas. Esta web utiliza cookies, más opciones y acepto. Aquí falta el botón de rechazar. El botón de rechazar tiene que estar siempre. El segundo del ejemplo, un solo botón de aceptar, no. Aceptar, configurar, no. No podemos utilizar ningún tipo de estos banners. Como dije, tenemos que tener opciones equitativas. Esto sería la manera correcta, que sería un mecanismo correcto. Estamos informando del tipo de cookies que tiene la web. Estamos dando un mecanismo para aceptar todas, para rechazar todos, mismos colores, misma altura, mismo peso. Este sería el tipo de banners que sí son admitibles. ¿Podemos poner un botón de configurar? También, sí, siempre y cuando el usuario tenga más de una opción para elegir. Pero si trabajamos solamente con cookies analíticas, ponerle un botón de configurar no tiene ningún sentido y lo único que hace es confundir al usuario. Si trabajamos solamente con cookies publicitarias, tampoco tiene ningún sentido poner el botón de configurar. Solamente es válido el botón configurar cuando tenemos más de un tipo de cookies que elegir y poder seleccionar. Este banner sería perfecto y es el idóneo y es el que tendríais que implantar siempre en las páginas web que vayáis a desarrollar y en las vuestras. Un banner que tenga botones idénticos. Entonces, por aquí estamos hablando de lo que es el camino hacia la digitalidad global.
Y creo que, bueno, a partir de ahora, si queréis hacer preguntas, ya iré contando cosas y seguiré, bueno, planteando un poco las soluciones que puedo ofreceros para ayudaros en este camino hacia la legalidad y hacia la globalidad de vuestra página web. 1.000.000 de gracias bueno, por brindarnos todos estos conocimientos, por estar acá con nosotros. La verdad que estoy súper feliz. Es más, les cuento, yo a Marina la conozco hace añares, pero no habíamos tenido así tampoco un contacto de videollamada, así que cuando la vi me re emocioné. Muchas gracias, Marina, de verdad, de corazón. Gracias en nombre de todo Meetup WordPress Buenos Aires. Después vamos a estar subiendo esta charla. Así que, bueno, voy a cortar la grabación y seguimos un ratito. Besos Dale. para todos. Gracias.